¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. Debido a que hemos estado estudiando recientemente la sección 110 de Doctrina y Convenios, y algunos de ustedes me han solicitado un tema sobre esta sección y un enfoque específico sobre el recogimiento de Israel, hago este video para ustedes. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así van a enterarse cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Aprovechen, hermanos, y vean los otros videos que están aquí para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos sobre ciertos temas o sobre las escrituras. Este video, hermanos, será el primer video de dos videos que les voy a realizar para que podamos meternos más profundamente a este tema del recogimiento de Israel. Espero que les guste. El segundo video va a salir en una semana debido a que hay bastante información que se puede compartir sobre el tema del recogimiento de Israel. Así que hoy es el primer video, la próxima semana el segundo video. Pienso entregarles bastante información basada obviamente en las escrituras y en las palabras de los profetas y los apóstoles. Estos videos los voy a realizar de forma o de manera de pregunta y respuesta. Así que comencemos con una introducción. Hermanos, comprender la doctrina del recogimiento de Israel es esencial para una sólida comprensión del Evangelio. Respecto al recogimiento, el profeta José Smith dijo, es un principio que considero de la mayor importancia para todos los que están buscando la salvación en esta generación. Así dice el libro rojizo de Enseñanzas del profeta José Smith, la página 95. La doctrina de recogimiento es la esencia misma del mensaje del Evangelio restaurado. No comprendemos realmente quiénes somos como pueblo, los convenios que Dios ha hecho con nosotros, ni nuestro destino hasta que comprendamos cabalmente esta doctrina. El domingo 3 de abril de 1836, una semana después de que José Smith dedicó el templo de Kirtland, el profeta registró que, perdón, él registró que tras administrar la Santa Cena, me retiré al púlpito, estando los velos tendidos, y me arrodillé con Oliverio Cowdery en solemne y silenciosa oración. Al levantarnos después de orar, se nos manifestó a los dos la siguiente visión, así dice el encabezamiento de Doctrina y Convenios, sección 110. Así que lo que sucedió ese día lo vieron tanto José como Oliverio Cowdery. No fue una sola persona, sino que fueron dos. Esta visión se relata en la sección 110 de Doctrina y Convenios y comienza con una descripción del Salvador, quien se apareció a José Smith y a Oliverio Cowdery para aceptar la dedicación del templo. A su partida aparecieron otros tres ministrantes angelicales. Primero vino Moisés, luego un profeta con el título de Elías y finalmente Elías el profeta. Cada uno de estos ministrantes celestiales impuso las manos sobre la cabeza de José y Oliverio y les confirió las llaves que cada uno había poseído durante su ministerio terrenal. Dijo el profeta, se apareció Moisés ante nosotros y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las cuatro partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus desde el país del norte. Doctrina y Convenio 110:11. Entonces apareció Elías, entregó las llaves de la dispensación la dispensación de Abraham, lo que significa que restauró el poder y la autoridad exclusivos de la dispensación de Abraham. Dijo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones.
después de nosotros. Así dice el versículo 12. Entonces Elías el profeta se apareció como Malaquías dijo que haría para restaurar las llaves mediante las cuales el corazón de los padres se volvería hacia sus hijos y el de los hijos hacia sus padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición, dice el versículo 15, y se puede comparar con Malaquías 4, 5 al 6. La aparición de estos hombres juega un papel importante en la historia que vamos a contar. De hecho, nuestra historia no estaría completa sin comprender las bendiciones particulares restauradas por cada uno de ellos. ¿Por qué fueron elegidos para restaurarlas y cómo estos eventos se relacionan con el recogimiento de Israel? A medida que avanzamos en esta discusión, la haremos, como les había mencionado al principio, en forma de conversación. Ustedes, digamos, van a hacerme las preguntas y yo, con la ayuda de las escrituras y las palabras de los profetas, intentaré responderlas. Comencemos entonces. Empecemos con la primera pregunta. ¿Quién está incluido en el término Israel? Respuesta. El término Israel se refiere a los descendientes literales de Abraham, Isaac y Jacob. La mayor promesa que el Señor puede dar a un hombre justo, más allá de la promesa de su propia salvación, es la de una descendencia justa. Esta promesa, junto con un sinfín de promesas complementarias, Dios le hizo a Abraham. Reiteró la promesa a Isaac, hijo de Abraham, y la hizo a Jacob, hijo de Isaac. Pregunta, ¿por qué fue elegido Abraham para recibir este convenio? Respuesta, el convenio se había transmitido desde el principio a través de los padres hasta Abraham, como aprendemos en Abraham 1:3. Abraham, en lo que constituía una nueva dispensación, buscó las bendiciones de este convenio y el Señor decidió renovarlo de nuevo por medio de él, como indica Abraham 2:9 al 11. Pregunta, ¿por qué fue Moisés el elegido para restaurar la autoridad de poseer las llaves de recogimiento de Israel? Respuesta, después de 400 años de servidumbre en Egipto, el Señor envió a Moisés a los hijos de Israel. Al haberlos convertido a Cristo, Moisés debía liberarlos de su esclavitud y llevarlos como nación al monte Sinaí. Allí, el Señor tenía la intención de santificarlos y renovar con ellos el convenio que había hecho con su padre Abraham. Con este poder debían regresar a la tierra que el Señor había prometido a la descendencia de Abraham y allí construir un templo a su Dios. Pregunta, el Antiguo Testamento nos dice que le apareció el ángel de Jehová a Moisés en el Sinaí. ¿Debemos entender que el ángel era Cristo? Sí. Respuesta, sí. El libro de Mormón lo deja muy claro. Cuando Cristo vino a anunciar el cumplimiento de la ley de Moisés a los habitantes de las Américas, dijo, He aquí, soy yo quien di la ley, y soy el que hice convenio con mi pueblo Israel. Tercer Nefi 15, 4 al 5. Esteban testificó que Cristo envió a Moisés para liberar a los hijos de Israel, como indica Hechos 7, 20 al 37. Pablo nos dice que Moisés consideró el vituperio de Cristo de mayor valor que los tesoros de Egipto. Hebreos 11, 26 al 27. Pedro afirmó que todos los santos profetas desde el principio del mundo dieron testimonio de Cristo. Hechos 3, 21. Pregunta, ¿predicen las escrituras que Moisés vendría a restaurar a Israel los convenios hechos con sus padres? Respuesta, sí. El Señor prometió a José de Egipto que preservaría a su descendencia para siempre, diciendo, levantaré a Moisés, y en su mano habrá una vara, y él reunirá a los de mi pueblo, y los conducirá
como a rebaño, y herirá las aguas del mar rojo con su vara. Así dice la traducción de José Smith, del libro de Génesis, capítulo 50, versículo 34. Y de nuevo, en Moisés capítulo 1, encontramos al Señor hablándole a Moisés diciendo, yo, el Omnipotente, te he escogido y serás más fuerte que muchas aguas, porque éstas obedecerán tu mandato, cual si fueses Dios. Y aquí estoy contigo hasta el fin de tus días, porque librarás de la servidumbre a mi pueblo, sí, a Israel, mi escogido. Así dice Moisés, capítulo 1, versículos 25 y 26. Pregunta, ¿por qué era tan importante que Moisés llevara primero a los hijos de Israel al Sinaí? Respuesta, Sinaí era el monte santo, era el lugar donde los hijos de Israel debían encontrarse con su Dios, era el lugar donde debían hacer convenios con él. Para el propósito del Señor, Sinaí sería el primer templo de Israel. Reunir a Israel era guiarlos de regreso a la verdadera adoración en el templo. Este evento, en dispensaciones posteriores, sería el símbolo de recogimiento de Israel. A medida que se desarrolla la historia, vemos que el tabernáculo en el desierto, el templo de Salomón y el templo de Herodes se construyeron siguiendo el mismo modelo. Estos eran la encarnación física del monte Sinaí. Al llegar al Sinaí, Moisés recibió instrucciones de establecer límites alrededor del monte santo, más allá de los cuales los hijos de Israel no debían pasar. Nadie debía subir al monte, ni siquiera tocar sus límites. Cualquiera que lo hiciera, ya fuera hombre o animal, debía ser ejecutado. Así aprendemos en el libro de Éxodo, capítulo 19, los versículos 12 y 13, por ejemplo. La gloria del Señor ocuparía la cima del monte. Solo a Moisés, el sumo sacerdote de Israel, se le permitiría abrir el velo y entrar allí. Más tarde, a Aarón y a los 70 se les permitió ascender parcialmente, donde Cristo se les apareció, mientras que al pueblo solo se le permitió subir hasta la base. Así nos indica Éxodo 24, 9 al 11. Estos límites simbolizaban el orden del tabernáculo, que se dividiría en tres partes: el atrio exterior, al que el pueblo podía entrar, pero no más allá; el lugar santo, al que podían entrar los sacerdotes; y el lugar santísimo, al que solo podía entrar el sumo sacerdote. Este, a su vez, se convirtió en el modelo para los templos que se construirían en Jerusalén. Pregunta, ¿debo entender que en el tiempo de Moisés la razón por la cual los hijos de Israel fueron reunidos, que significa ser liberados de su esclavitud egipcia y llevados al Sinaí, fue para hacer un convenio con Dios de ser su pueblo? Respuesta, sí, exactamente. Dios buscó renovar con Israel el convenio que había hecho con sus padres. En Éxodo 19, Moisés condujo a Israel a la base del monte Sinaí, donde acamparon. De allí Moisés ascendió al monte para hablar con Dios. Vosotros visteis, le dijo Dios a Moisés, lo que hice a los egipcios y cómo os llevé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi convenio, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Éxodo 19, 4 al 6. Moisés informó esto a su pueblo, y ellos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Éxodo 19, 8. Entonces a Moisés se le mandó santificar a su pueblo como preparación para la aparición de Dios. La palabra santificar significa ser separado o apartado. Implicaba
una ordenanza de lavamientos mediante la cual los hijos de Israel debían ser purificados para poder estar en la presencia de Dios. Si añadimos a la historia lo que aprendemos en las revelaciones de la restauración, significa que debían ser consagrados a Dios y que Él los investiría con poder desde lo alto antes de que emprendieran su viaje hacia la tierra prometida. Nuevamente vemos el símbolo. En la época de José Smith, quienes se liberaban de la esclavitud de las religiones falsas, debían reunirse con los santos en Nabú. Allí construyeron su Sinaí, o sea, su templo, y ahí recibieron la investidura antes de emprender su viaje a la tierra prometida, donde construirían un templo a su Dios. De igual manera, hoy en día todos los hijos de Israel están invitados a venir a la casa del Señor, donde serán santificados e investidos con poder de lo alto antes de emprender su viaje por la vida. Moisés procuró reunir a Israel y restaurarles lo que había perdido. Habían roto sus convenios y perdido tanto su tierra de herencia, así como el conocimiento de cómo debían adorar a su Dios. El elder Bruce R. McConkie lo explicó de manera clara. Israel fue esparcida porque abandonaron el convenio abrahámico. Así dice su libro A New Witness for the Articles of Faith, la página 515. Pregunta: ¿entonces Israel es esparcida cuando rompe sus convenios y es recogida cuando regresa a ellos? Respuesta: sí. Las tierras de herencia solo son un símbolo de ese convenio. Son una representación física de la promesa de una herencia eterna otorgada a quienes cumplen sus convenios. El patrón común a todas las dispensaciones incluye el envío de mensajeros por parte del Señor para enseñar el Evangelio. Quienes lo aceptan deben sacrificar lo que sea necesario para ir al templo del Señor. Allí el Señor les concede la plenitud de las bendiciones del Evangelio. Es el templo y las bendiciones asociadas con él lo que santificó la tierra santa. Isaías nos da un ejemplo perfecto de lo que esté involucrado en su descripción de los grandes acontecimientos de los últimos días. Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así dice Isaías capítulo 2, los versículos 2 y 3. Aquí Isaías dice que después de que el Evangelio llegue a ustedes, deben ir al templo. Allí aprenderán los caminos del Dios de Jacob. Ahí se dan las promesas del convenio. Pregunta: ¿entonces estás diciendo que ser reunido significa ser bautizado y luego ir al templo para recibir las mismas promesas que se les hicieron a Abraham, Isaac y Jacob? Respuesta: exactamente. Ahora consideren el testimonio de José Smith junto con el de Isaías. ¿Cuál era el objeto de recogimiento de los judíos o del pueblo de Dios en cualquier época del mundo? El objeto principal era edificar una casa al Señor, en la cual Él pudiera revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación, porque hay ciertas ordenanzas y principios que, para poder enseñarse y practicarse, deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal propósito. Esa cita viene del Manual de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, el de José Smith, la página 443. En el contexto de una revelación que trata la construcción del templo en Nabú, el Señor dijo:
Además, de cierto os digo, ¿cómo podré aceptar vuestros lavamientos si no los efectuáis en una casa que hayáis erigido a mi nombre? Porque por esta causa le mandé a Moisés que construyera un tabernáculo para que lo llevaran consigo por el desierto, y que construyera una casa en la tierra de promisión, a fin de que se revelaran las ordenanzas que habían estado ocultas desde antes que el mundo fuese. Por tanto, de cierto os digo que vuestras unciones y lavamientos, y vuestros bautismos por los muertos, y vuestras asambleas solemnes y memoriales para vuestros sacrificios por medio de los hijos de Leví, y para vuestros oráculos en vuestros lugares santísimos, en donde recibís conversaciones, y vuestros estatutos y juicios, para el principio de las revelaciones y fundamento de Sión, y para la gloria, honra y investidura de todos sus habitantes, son conferidos mediante la ordenanza de mi santa casa, que a mi pueblo siempre se le manda construir a mi santo nombre. Así dice Doctrina y Convenios 124, los versículos 37 al 39. Doctrina y Convenios 84 nos brinda la mejor comprensión de lo que sucedía en la época de Moisés. Nos dice que sin las ordenanzas, el poder de la divinidad y la autoridad del sacerdocio, nadie podía ver a Dios. Recordemos que Moisés tuvo que ser trasladado para entrar en su presencia. Nuestro texto dice así, porque sin esto, ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel en el desierto y procuró diligentemente santificar a los de su pueblo, a fin de que vieran la faz de Dios. Mas endurecieron sus corazones y no pudieron aguantar su presencia. Por tanto, el Señor, en su ira, porque su ira se había encendido contra ellos, juró que mientras estuviesen en el desierto, no entrarían en su reposo, el cual es la plenitud de su gloria. Por consiguiente, tomó a Moisés de entre ellos y el santo sacerdocio también, y continuó el sacerdocio menor, que tiene la llave del ministerio de ángeles y del evangelio preparatorio. Así aprendemos en Doctrina y Convenios 84, los versículos 22 al 26. Pregunta. Bueno, si entiendo correctamente estos textos, nos están diciendo que lo que debía suceder en el Sinaí antes de que los hijos de Israel comenzaran su viaje épico a su tierra santa fue lo mismo que sucedió en la historia temprana de la iglesia en esta dispensación. Respuesta, es la misma historia una y otra vez. Una historia no es más que el prototipo y el simbolismo de la otra. Así el Señor les dice a los de nuestros días: He aquí os digo, la redención de Sión tiene que venir por poder. Por tanto, levantaré a mi pueblo un varón que lo guiará, como Moisés guió a los hijos de Israel. Porque vosotros sois hijos de Israel y de la descendencia de Abraham, y es menester sacaros de la servidumbre con poder y con brazo extendido, y tal como fueron guiados vuestros padres en el principio, así será la redención de Sión. Doctrina y Convenio 103, los versículos 15 al 18. Pregunta. Creía que el recogimiento de Israel se centraba en lo que sus descendientes legítimos recibieran las tierras prometidas a sus progenitores. ¿Me estás diciendo que la reunión o el recogimiento se centra en su regreso a los convenios de salvación? Respuesta, sí. Permíteme mostrarles cómo las revelaciones y la restauración enseñan esta doctrina. En Doctrina y Convenios 39 tenemos un relato del Señor donde habla con un ministro bautista llamado James Colville. El Señor le dice que necesita ser bautizado. Y si haces esto, te he preparado para una obra mayor. Predicarás la plenitud de mi evangelio que he enviado en estos últimos días. El convenio que he enviado para recobrar
a los de mi pueblo, que son de la casa de Israel. Doctrina y Convenios 39:11. La idea aquí es que recoger al pueblo de Israel, es bautizarlo y así se vuelven a Cristo, tomando su nombre sobre sí. En Doctrina y Convenio 137 encontramos una revelación en la que José Smith vio al padre Adán, a Abraham, a sus propios padres y a su hermano Alvin en el reino celestial. José comprendió que la visión predecía lo que podría suceder, pues tanto su padre como su madre aún vivían. Sin embargo, José se sorprendió al ver a Alvin en el reino celestial, ya que había fallecido antes de que Juan el Bautista viniera a restaurar la autoridad para bautizar, y por lo tanto, Alvin no había recibido esa ordenanza. Es en esta revelación que José aprende que quienes mueren sin escuchar el Evangelio en esta vida pueden oír la enseñanza de ello en el mundo de los espíritus. Observen el lenguaje que José usa para expresar su sorpresa al ver a Alvin en esta visión. Me maravillé de que hubiese recibido una herencia en ese reino, en vista de que había salido de esta vida antes que el Señor hubiera extendido su mano para juntar a Israel por segunda vez, y no había sido bautizado para la remisión de los pecados. Así nos enseña Doctrina y Convenio 137, versículo 6. Pregunta. Por lo tanto, ¿estás diciendo que ser recogido es regresar a los convenios, regresar a Cristo, y solo entonces regresarán a las tierras de herencia? Respuesta. Ustedes acaban de resumir el testimonio de los profetas en el libro de Mormón. Nefi expresó el principio así. Porque aquí os digo que cuantos de los gentiles se arrepienten son el pueblo del convenio del Señor. Y cuantos judíos no se arrepientan serán talados, porque el Señor no hace convenio con nadie, sino con aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo, que es el Santo de Israel. Así dice segundo Nefi 30, el versículo 2. Mis queridos hermanos, estas son algunas de las varias preguntas que se pueden realizar sobre el recogimiento de Israel. Estas primeras 12 preguntas les ayudarán para comenzar o continuar con sus propios estudios sobre el tema. Contestaré varias preguntas más en el siguiente video sobre el recogimiento de Israel. Espero también, hermanos, que este primer video les ayude a entender un poco más sobre este tema. Espero que les haya gustado también y que haya sido de buen provecho toda la información compartida. Así que mis queridos hermanos, sobre todo lo que se ha compartido, díganme, ¿qué aprendieron? ¿Qué piensan sobre todas las citas de las escrituras y de los profetas? ¿Qué información fue nueva para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video en todas las redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este video de preguntas y respuestas sobre el recogimiento de Israel. Espero que tengan ganas de ver el segundo video cuando lo saque la próxima semana. Inviten por favor sus familiares y sus amigos que vengan al canal, que puedan suscribirse y disfrutar de todo el contenido aquí en el canal. Y como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente un lugar o su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos para la próxima aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien, que tengan un excelente día el día de hoy. Nos vemos, mis queridos hermanos. Cuídense. Chao.